muchísimas gracias por conectaros a este webinario. Más sostenibilidad, mejores servicios, mejora del impacto de la ley de desindexación en el tercer sector. Durante esta jornada abordaremos diferentes claves para la incidencia política y comunicativa. Desde la plataforma del tercer sector llevamos tiempo trabajando en esta propuesta y hoy nos gustaría poder compartirla con todas vosotras para que podamos incidir de una manera conjunta y lograr cambios reales. Con esta propuesta de modificación de la Ley de Desindexación de la Economía Española, lo que solicitamos es una regulación que permita actualizar los precios de los contratos de prestación de servicios esenciales con la Administración pública. Y precisamente poniendo el foco en eso, en que las entidades del tercer sector somos prestadoras de servicios esenciales y colaboradoras de las administraciones. A lo largo del webinario podremos dedicar un espacio de reflexión en el que podréis hacer las preguntas que consideréis oportunas a nuestros expertos y, por favor, os pediríamos que lo hagáis vía chat. Sin mayor dilación, me gustaría dar paso a nuestra vicepresidenta de Sostenibilidad Económica y Ambiental y también secretaria general de Cruz Roja Española, Asunción Montero, para que así pueda llevar a cabo la apertura. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias Marina. Bueno, daros las gracias, es un placer estar aquí. La reunión el webinar estaba previsto hacerlo en el mes de abril, pero debido al apagón se tuvo que retrasar, lo que ha hecho que el interés haya seguido aumentando en participar en el webinar. En un primer momento había 160 personas y nos comentaban que, bueno, habían apuntado a 180 personas. Esto lo que demuestra es que es un tema que nos preocupa, un tema que nos ocupa y que es una realidad que tenemos las organizaciones dentro del tercer sector y que afecta a la sostenibilidad de nuestras organizaciones. La idea es que hoy tengamos una jornada de trabajo, de diálogo. Tenemos que trabajar en la necesidad de revisar el marco normativo que impide a nuestras entidades del tercer sector que prestamos servicios esenciales, que se actualicen los costes de los servicios que prestamos y que, por tanto, todo esto afecta a los derechos de las personas que atendemos. La plataforma del tercer sector representa a más de 28.000 entidades sociales que día a día trabajamos en programas de inclusión, de atención y atendemos a millones de personas. Todo esto lo hacemos con una profesionalidad, con una voluntariedad transformadora, pero no está exenta de problemas. Problemas estructurales en nuestras organizaciones que se centran principalmente en la sostenibilidad y en la financiación de nuestras organizaciones. Como sabéis, la ley de desindexación de la economía española impide que los contratos públicos se actualicen conforme al aumento de coste. La ley se aprobó en el año 2015 y se desarrolló durante el 2017. Y el objetivo era contener la escalada de precios que en ese momento había en sectores estratégicos. ¿Qué pasa? La cuestión es que no se tuvo en cuenta la especificidad de los servicios sociales ni el papel que la entidad del tercer sector prestamos como aliados de la administración pública. Hoy, 8 años después, tenemos programas deficitarios, tensiones por renunciar a los contratos, pérdida de calidad y un riesgo de ir alejándonos de estos servicios. Todo esto que recae en las personas que atendemos, ya sea colectivos de infancia, de migraciones, de personas con discapacidad, personas mayores y un largo etcétera. Por lo tanto, no estamos hablando solo de números. Normalmente nosotros lo que hablamos siempre es de la sostenibilidad social. Por eso, desde la plataforma del tercer sector, estamos impulsando una propuesta de modificación normativa de esta ley. Con esto estamos trabajando, ya hemos trabajado, hemos consultado a expertos, hemos consultado a juristas, hemos trabajado con las patronales, hemos consultado a los grupos políticos, a los grupos parlamentarios. Y hoy lo que toca es trabajar dentro del propio tercer sector con las entidades que formamos parte de él y a las que nos afecta en primera persona pues toda esta situación. Con esto, por lo tanto, hoy lo que queremos es trabajar en un acto de estrategia colectiva, como bien estaba comentando Marina. ¿Desde qué punto de vista? Desde 3 puntos de vista. Un primero que tiene que ver con la incidencia política, es decir, cómo y con quién vamos a hablar, o estamos ya hablando. También de comunicación, desde el punto de vista de comunicación, cómo explicar bien lo que queremos decir y luego desde el punto de vista de la acción conjunta que queremos realizar. Tanto sabemos que el día a día es complicado en nuestras organizaciones, no tenemos tiempo apenas para nada, pero el hecho de que estemos aquí hoy implica lo que ya he dicho anteriormente, la importancia que tiene y lo que nos preocupa y ocupa es esta normativa.
Así que no me extiendo más y paso a dar voz a los dos expertos que en realidad son los que saben bien de este asunto, son mis compañeros Luis Cayo y Juan Antonio Segura. Luis Cayo, que es el vicepresidente de la plataforma, y Juan Antonio, que es el comisionado de sostenibilidad. Así que daros las gracias y bueno, pues deciros, animaros que entre todos podemos conseguirlo. Así que nos esperamos al final de la reunión para ver cuál es la propuesta. Luis, todo tuyo. Buenos días, muchísimas gracias, vicepresidenta Susi, por darme el paso. Gracias, es obligado a la plataforma del tercer sector por organizar este seminario que, como bien apuntabas, y pedimos disculpas, hubo de aplazarse por fuerza mayor, por hechos que no son de grato recuerdo, como fue esa, bueno, pues falta de suministro generalizado de energía eléctrica. Saludo también a Marina, representación del equipo humano de la PTS, al comisionado de sostenibilidad, y agradezco pues la convocatoria de mi vicepresidencia, que es de incidencia política, diálogo civil y asuntos públicos, que se encarga no tanto de la cuestión de fondo, que para eso están las vicepresidencias, la vicepresidencia de Asunción Montero y el cargo de comisario de sostenibilidad de Juan Antonio Segura, sino qué hacemos con este asunto en la agenda política. Si me permitís, para hacer una exposición lo más comprensible posible, no digo atractiva porque el tema no se presta a ello, pero al menos pedagógica, dividiría la intervención, que se me ha asignado más o menos media hora, espero no agotar vuestra paciencia, en una tripleta de planteamientos. El primero sería de qué hablamos cuando hablamos de desindexación. Desindexación a veces hay que curtirse para pronunciarla bien, es un trabalenguas y muchas veces pues nos lleva a decir otra cosa que no decimos, pero al menos el que sea una palabra difícil, que el concepto sí que pueda ser captado, entendido y que trabajemos pues para atenuar o evitar los impactos negativos que son considerables, como ya se apuntaba, que está teniendo. Ese sería, digamos, el primer bloque. El segundo, ¿por qué la desindexación? Que me parece más una cosa de política económica, de regulación de las condiciones macro del mercado, es relevante para el tercer sector de acción social, que es verdad que somos productores, proveedores de bienes, servicios y productos, pero que antes somos entidades que buscamos el cambio social a través de la extensión y la realización de los derechos sociales en las personas y en las personas sobre todo que pertenecen a grupos situados forzosamente en posiciones de vulnerabilidad, pues ¿por qué está en nuestra agenda política de incidencia, de propuesta y de acción? Y cuáles son las razones o los motivos de que sumemos una cuestión más a una agenda que ya está muy nutrida, que está muy abultada, entre otras cosas, porque los problemas, como recuerdo una serie de televisión de hace mucho tiempo, en los años 80, los problemas crecen y muchos no se resuelven y por eso nuestra agenda pues no deja de aumentar, ¿no? Y después, pues, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Porque es un trabajo en curso en la plataforma del tercer sector, en la estatal, pero también las plataformas y mesas autonómicas en esta materia, en esta esfera. Hay un documento de posición política que nos sirve como elemento, como cuestión de fondo para defenderla, explicarla, plantear y exigir soluciones que después se explicará con mucha más acierto y pericia el comisionado de sostenibilidad y esto sí que cae de lleno dentro de mi área de responsabilidad dentro de la PTS, pues qué acciones de incidencia estamos realizando. Algunas ya se han hecho, otras están en curso y qué frutos podemos esperar de esta actividad, ¿no? Que siempre son inciertos, pero bueno, algunos elementos no sé si esperanzadores, pero que inspiran cierto aliento en continuar, podemos ya apuntar. Paso ya sin más a este primer bloque, la primera pregunta, este método un poco socrático de abordar las cuestiones. Desindexación, un nombre impronunciable,
para un fenómeno ingrato. Bueno, pues la primera cuestión siempre es sobre la cosa, sobre el contenido de la cosa. ¿Qué es la desindexación? No soy economista, seguro que no soy preciso y que puedo cometer algún error en la matización, pero podremos, para entendernos, para un público no especialista, lego, es un mecanismo de política económica concebido para evitar, si no se puede evitar, atenuar los automatismos en la fijación y evolución de los precios, con el que se busca impedir que se dispare el gasto público. Por tanto, primera consideración, es una medida de contención del gasto público. Esto obedece pues a una cosmovisión económica, de política pública, de ecosistema económico de lo público, de que entienden que el menor gasto es preferible al mayor gasto, o que crezca desmedidamente, de modo incontrolado, un factor que siempre está ahí y que impregna toda la evolución económica, que es la inflación. Pues esa sería la definición, la noción, muy de andar por casa, de lo que es la desindexación. ¿Por qué se introduce las políticas, la legislación de desindexación en nuestra economía? No es tan lejana en el tiempo, hace ahora 10 años. Bueno, pues se trataba de abandonar el IPC, el índice de precios al consumo, como índice de referencia tradicional, habitual, omnipresente, que predicaba y se proyectaba en toda la cuestión que tuviera que ver con revisión de costes, pero también incluso con la cuantía de prestaciones de todo tipo y condiciones, sociales y de otro tipo, a la hora de fijar precios de bienes, productos y servicios en los que interviene una administración pública. He dicho que hay que remontarse a una década, que es cuando se aprueba la ley de desindexación. 2 años después se aprueba su desarrollo reglamentario, después me referiré a ello, pero no era un elemento absolutamente novedoso, sin antecedentes, inédito. Había un precedente. En este caso, en 2015, era un gobierno de centro conservador, el Partido Popular, con mayoría absoluta en ese momento, pero ya en uno de los gobiernos de la primera década de este siglo, presidido por Rodríguez Zapatero, pues se creó el IPREN, que son las siglas de Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, también un poco prolijo, y que no dejaba de ser una medida inicial de desindexación. Se trataba con ello de desindexar una serie de prestaciones públicas que originan gasto al erario público, apartarlas, desvincularlas del salario mínimo interprofesional, que era, como decía, el único índice de referencia que se aplicaba a todo o a casi todo, ¿no? Ya hay aquí un primer conato de política pública económica de desindexación, que es desvincular sobre todo las prestaciones sociales, aquellas que tienen dinerarias, prestaciones económicas con cuantía, del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y, por ejemplo, a título simplemente de curiosidad, si echamos la vista atrás, hasta 2005-2006, que no existía el IPREN, bueno, si comparamos ahora dónde está el SMI y dónde está el IPREN, pues el objetivo que se buscaba se ha logrado, porque ahora hay una diferencia enorme. El IPREN está en apenas 600-700 euros y el salario mínimo interprofesional, con las últimas subidas importantes, pues está cercano a los 1.200 euros, casi el doble, ¿no? Pues tiene efectos este tipo de políticas en la contención o en la reducción o en el que no se dispare el gasto. No hay que ser muy lince para comprobar y apreciar que este tipo de mecanismos suelen venir de la mano de coyunturas económicas adversas, de crisis profundas, como la que se vivió a partir del 2008 y se exacerbó en 2011, que llevan a políticas públicas de austeridad severa e incluso pues
muchos han llegado a calificar de austericidio, ¿no? De ahí, este es el contexto, el caldo de cultivo donde surge la ley de 2015, como decía, y el reglamento que se aprobaron en lo peor de los gobiernos de autoridad extrema, 2015 y 2017. Además de las normas de desindexación a las que acabo de referirme, opera, porque en el ordenamiento jurídico pues siempre hay muchas interrelaciones y vínculos cruzados, otra ley muy importante que regula la capacidad de compra y las condiciones de compra de bienes, de productos y servicios por parte de las administraciones públicas. Esta ley es la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 2017, casi contemporánea a la Ley del Tercer Sector y absolutamente simultánea al reglamento, y que tiene por fin pues, regular en el ámbito específico de las licitaciones públicas, bueno, pues añade elementos de restricción, de contención, de rigidez a la hora de plantearse pues la actualización de los precios de las licitaciones, sobre todo las que son continuadas en el tiempo, que no son de una vez y se acaban, sino que tienen una prolongación en el tiempo, al menos de un año, más de un año, a medio plazo, bueno, que incluso con esta interrelación entre legislación de desindexación y legislación de contratos del sector público, se hace todavía más inflexible la posibilidad de actualizar los bienes, productos y servicios contratados, licitados por todas las administraciones públicas. La ley de desindexación y la ley de contratos del sector público es legislación básica. Esto quiere decir que es legislación que se aplica del Estado, pero que se aplica a todas las administraciones y que, por tanto, pues no hay modo de eludirla, ¿no? A las comunidades autónomas podrán añadir algo, pero en todo caso están constreñidas, están vinculadas por el núcleo de ser legislación básica de estas dos normas. ¿Por qué? Si se aprobó en 2015, se desarrolla en 2017 el reglamento, ley de contratos del sector público, nos fijamos ahora, 2023, 2024, 2025, el año en que estamos, en la desindexación? ¿Por qué si era tan negativa para la economía en general, para los contratistas de las administraciones, ahora es cuando empezamos a significarnos como tercer sector en esta materia? Bueno, pues aquí hay un hecho comprobado que no podemos ignorar, y es que en coyunturas de baja inflación y de costes de evolución muy lenta, sin grandes sobresaltos, sin grandes llamadas que preocupen a la economía de las empresas, de las familias, de las personas, de las administraciones, las normas de desindexación pues pasan inadvertidas. No cae uno en ellas porque si apenas sube la inflación, y hemos estado muchos años instalados en inflaciones de décimas que apenas crecían de un año a otro, pues no tiene efectos, no tiene impacto y no nos fijamos en ello, solo gritamos cuando nos duele, cuando nos pinchan, ¿no? Esto se exacerba, se hace mucho más preocupante en tiempos de inflación creciente o disparada, y la hemos vivido pues de eso, desde el año 21, 22, con las guerras, las pandemias, los cambios inusitados en la política económica, pues ahora aranceles, mañana falta de provisión de materias primas. Bueno, pues todos estos factores económicos incontrolables, que muchos ni siquiera ocurren en nuestro propio país, pues tienen impacto, tienen efecto, se desata, se dispara la inflación y hay un incremento notable de costes, como los salariales fundamentalmente, los energéticos, materias primas, etcétera, que descabalan, que trastornan absolutamente pues aquellos pactos, aquellas concesiones, aquellas licitaciones, contratos que podían estar encomendados a proveedores sociales, como es el caso de las entidades
de iniciativa social, del tercer sector de acción social, y en el que, además, contratos o acuerdos o conciertos que suelen ser leoninos, que no suelen ser equilibrados, que ya tienen un problema de inicio importante, donde hay un cierto desequilibrio, pero que el tercer sector, aunque sepa que va a pérdidas o como mucho a un equilibrio muy precario, no va a renunciar por lo que antes decía nuestra vicepresidenta Susi, de ese bien de acompañar a las personas y, a ser posible, dándoles servicios de calidad y yendo más allá de la pura lógica económica y economicista del proveedor privado, ¿no? Bueno, pues eso también nos ata a ser proveedores de productos, bienes y servicios, aunque cualquier juicio económico nos podría disuadir de ir a esa contratación, de ir a ese concierto, porque nos va a irrogar pérdidas. Pero somos como somos y respondemos a nuestra naturaleza. Hasta aquí sería la primera pregunta. La segunda pregunta, en que un poco girado la intervención, es ¿por qué es relevante para el tercer sector de acción social estas cuestiones de la desindexación, de la ley de contratos del sector público? ¿Qué nos va o qué nos viene en ello? Bueno, ya adelantaba algunas consideraciones, pero es un hecho, dentro de nuestra modestia, de nuestra humildad, que el tercer sector de acción social es también un sector económico, por tanto se ve afectado, somos una parte más, no podemos considerarnos una isla separada y sin ningún tipo de relación, por toda situación relevante que suceda en el mercado. Y, por ejemplo, pues con la inflación y con la inflación cuando es una inflación disparada. Pero esta afectación, se podría decir, esta afección sería genérica, alcanza a todo el mundo, a cualquier operador, agente económico que está en el mercado, ¿no? Es verdad, hay un nivel de afectación, de afección para todos los operadores económicos, pero que se hace más intensa para el tercer sector de acción social. Cuando el tercer sector de acción social, en esa vertiente, porque tenemos otras de proveedor, nos convertimos en proveedor de bienes, productos y servicios para las administraciones o más en general para el sector público, en especial cuando por delegación, a través de fórmulas administrativas que están reguladas, gestionamos servicios sociales o servicios de contenido social que son públicos, pero cuya gestión a través de fórmula de contratación pública u otras se encomiendan a entidades sociales de iniciativa social, nos vemos de lleno afectados, recibimos el impacto de todo lo que tenga que ver con la desindexación. Aquí confluyen, por tanto, de modo muy negativo las normas de desindexación y las de contratos del sector público, haciendo, como nos venís diciendo y evidenciando en los últimos años y meses, haciendo muchas veces insostenibles desde el punto de vista económico, a medio y sobre todo a largo plazo, la gestión por el tercer sector de servicios sociales públicos, ¿no? Por ejemplo, pues con contratos blindados para la administración, inamovibles o invariables en sus condiciones, o de forma muy residual y muy absolutamente minoritaria hay posibilidad de cambiar esas condiciones. E incluso cuando la ley de contratos del sector público sí que permite la revisión, es verdad que de forma muy atenuada, de las condiciones económicas de ese contrato, pero las administraciones, sobre todo las administraciones territoriales, autonómicas, que son las que tienen el gran grueso de los servicios sociales o de los servicios de contenido social, pues invocan que la ley no lo permite y ni siquiera se atienen a las posibilidades mínimas, pero las hay, de revisión. Se invoca que es culpa de una ley estatal, que tienen las manos atadas, que no pueden hacer nada y se niegan en redondo siquiera a entrar, a debatir, a dialogar sobre las posibilidades que la ley de contratos del sector público en este caso sí les permitiría.
hay una asunción automática de costes sobre los que no se tiene control por parte del proveedor social, de la entidad del tercer sector de acción social, como los aumentos salariales, que incluso aquí, para más INRI, están decididos por un poder público, por una autoridad pública. El salario mínimo interprofesional, que es... Y claro, como sector que defendemos unas condiciones laborales, un trabajo decente, que el trabajar no sea sinónimo de precariedad o de pobreza, sino que provea que las personas, los trabajadores y trabajadoras puedan llevar una vida digna en condiciones materiales porque tengan un salario suficiente. Bueno, pues es que ese salario mínimo interprofesional que ha subido en los últimos años de modo, no digo que satisfactorio, porque nunca va a ser satisfactorio, pero sí relevante respecto de donde veníamos, ¿no? Del suelo en el que estábamos, lo decide una administración pública, lo decide el gobierno a la propuesta del Ministerio de Trabajo. Por una parte, con una mano te obliga a subir, y está muy bien, los salarios, las retribuciones de los empleados que prestan los servicios para que ese servicio social, ese servicio de contenido social llegue a las personas beneficiarias, pero te impide que repercutas ese aumento en el coste final del contrato, de la licitación, ¿no? Parece bastante incoherente que por una parte te obliguen y por otra te lo impidan. Bueno, pues aquí hay una situación de desequilibrio en el que la administración, que está en una posición de dominio, pues abusa de otra que está en una posición de subordinación o de supeditación. O si no es el SMI, que afecta a una parte importante, a millones de trabajadores y trabajadoras del país, pero no a todos, pues los derivados de la negociación colectiva. La negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales no deja de ser también una fuente del derecho. El Estado delega en los agentes sociales la autorregulación de unas condiciones, entre ellas las salariales, de todo lo que tiene que ver con las prestaciones, con la relación laboral, y que también son obligatorias, ¿no? No tenemos control sobre ellas, o de un modo muy lejano, muy remoto, y también tienen un impacto que tenemos que asumir sin poder reaccionar o replicar. Y como también apuntaba, pues la imposibilidad de revisiones ante hechos sobrevenidos no previsibles, el impacto económico de guerras, pandemias, crisis globales, inflación desatada, ahora los aranceles, mañana, pasado mañana será otra cosa. El mundo económico y político es muy fluctuante, la economía es muy sensible y cualquier elemento de distorsión, de perturbación, de turbación, pues tiene efectos en los precios, se extiende como reguero de pólvora y trastoca aquello que ya de suyo era muy precario y muy problemático. En estas situaciones, el proveedor social, el tercer sector de acción social, está, entre comillas, vendido, atado de pies y manos, en posición de subordinación casi total, a través de incluso la legislación de contrato del sector público, puede obligar al proveedor social a realizar prórrogas forzosas. Esto es casi un atentado al principio de libertad económica, ¿no? Hay un abuso del factor humano del TAS, en ese sentido que decía antes, que no nos vamos a retirar de algo que consideramos que puede estar haciendo el bien entre nuestra gente, entre los grupos sociales sometidos a mayor exclusión, y de que creemos en que el trabajo y el trabajo retribuido y el respeto a los derechos laborales es un valor del que no podemos desdecirnos solo porque estemos en una posición de ser empresarios sociales, ¿no? Bueno, esto hace que tengamos ataduras fuertes, a veces muy rígidas, con la administración contratante y lleva a un compromiso grave de la sostenibilidad y continuidad económicas de las propias organizaciones del tercer sector. Todos estos elementos, todos estos factores confluyen como ahora y surge este asunto como una cuestión grave dentro de los problemas graves que no hemos
sabido ni podido solventar, que ya veníamos arrastrando, de sostenibilidad global del tercer sector. Se añade una enfermedad más a un cuerpo que no está muy sano, que digamos, desde el punto de vista económico y de sostenibilidad financiera. Así llega a este asunto y sería la respuesta a la segunda pregunta, a la agenda del tercer sector. Tercera y última pregunta, la desindexación en la agenda política del TAS. Hemos visto qué es, hemos visto cómo es relevante para nuestro ámbito del tercer sector de acción social y ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en un primer momento, ya hace meses, pues tratamos, a veces podemos ser lentos, pero creo que hay siempre la mejor voluntad y la mejor buena fe, pues escuchar a todas las entidades, esas más de 28.000 entidades que antes aludía Susi, escucharos, ser sensibles, tener el radar puesto, pues para recibir pues las ocupaciones y las preocupaciones, ¿no? Entonces, tomamos conciencia del problema, de su significación y de su alcance. Tratamos de analizarlo, de dimensionarlo y de ver qué respuesta, si son económicas, si son políticas, si son sociales, si son jurídicas, que normalmente siempre el derecho tiene que ver por ahí, ¿no? Y si viene todo esto de leyes, pues se supone que el objeto tendrá que ser también tocar esas leyes para crear otro marco jurídico más propicio, más favorable. Se analiza todo en el plano técnico. Aquí, pues, la vicepresidencia de SUSI, la Comisión de Sostenibilidad, a cuyo frente está Juan Antonio Segura, pues han hecho un trabajo espléndido, lo han estudiado económica y jurídicamente, han dado participación pues, a todas las entidades que están en la plataforma, que les ha interesado, que han pedido formar parte de este diálogo, de este debate, y de ello pues ha surgido, después de deliberaciones, de debates, se ha conformado, se ha confeccionado una propuesta de solución, que es la que honradamente creemos podrá tener fallas, podrá ser mejorada técnicamente, no somos los mayores expertos, aunque lo suframos en grado sumo, en grado mayor que otros, pero bueno, pues planteamos aquello que honradamente creemos que hemos visto que es la fórmula de mejorar, de atenuar o de aliviar esta situación. Un documento de posición que después, y no voy a entrar en él, porque lo explicará mucho mejor que yo Juan Antonio Segura, que ha sido aprobado, adoptado y legitimado por los órganos de gobierno de la PTS. Documento que está en la página web de la entidad, que lo tiene cualquier organización que forme parte y que quien quiera que lo pida, incluso, pues, no sé, Marina, si lo podemos compartir por el chat de este propio webinario, pues ahí quien tenga interés en, no lo conozca todavía, en adentrarse en él y en conocerlo, pues lo tiene a su disposición. ¿Qué se trata? No lo voy a explicar, pero bueno, simplemente como es una cuestión legal y reglamentaria, pues el objetivo sería dar libertad para esa revisión mucho más flexible de precios y como ideal, pues excluir al tercer sector de acción social de las normas de desindexación en atención, en aras, pues al interés social, a la utilidad pública, que significa lo que estamos haciendo, ¿no? A ese rasgo que también aspiramos que se nos reconozca de servicio esencial para la comunidad. Podría, sobre esa base, declararnos excluidos de esas normas. Bueno, eso sería, como digo, el horizonte absolutamente idílico. Será difícil que lo alcancemos, pero bueno, entre tanto, otras vías intermedias pueden aliviarnos de esta situación. Y si no es a todos los incrementos de costes, al menos a algunos que tienen una participación muy considerable, como pueden ser los salariales. Ahora me referiré a alguna iniciativa legislativa que está ya en el Parlamento, que debemos acompañar y alentar, de que salgan fuera de las normas de desindexación los impactos derivados de los aumentos salariales. Bueno, pues
Preguntad a quien sabéis de esto, pues nos decís que el impacto salarial puede ser un 60 o más, incluso un 60% de todos los aumentos de costes que tenemos que asumir casi automáticamente. Pues sería un alivio considerable. Una vez adoptada, y ya voy acabando, la propuesta de la PTS, estamos en el despliegue de la acción de incidencia. Contarla, de esto se trata en este seminario, pedir la implicación de todas las entidades. Estas cuestiones de tanta relevancia no las va a poder sacar adelante en todo o en parte únicamente la PTS, tiene que ser una labor compartida, de trabajo en común y esforzado de si es posible, las 29.000 entidades, y pues se ha definido y se está desplegando una acción de incidencia, que es llegar allí donde se toman las decisiones para explicar el problema, requerir soluciones y plantear, para no ir con el folio en blanco, sino decirles, y esto es como vemos desde el tercer sector cuál debería ser la solución. Ante eso, pues hemos estado ya, lo hemos trasladado a los ministerios de Economía y Hacienda dentro del Gobierno central, que son los directamente responsables o con atribuciones en esta materia. La ley de desindexación es del Ministerio de Economía y la ley de contratos del sector público es del Ministerio de Hacienda. Con ambos hemos estado, el Ministerio de Economía lo ve, otros sectores productivos mayoritarios ya han ido con esta cuestión. En algunos casos, por ejemplo, se han aprobado no hace tanto normas de cierta flexibilidad para los proveedores privados de obra pública del Estado, porque uno de los temas de una ley de desindexación y una ley de contratos del sector público tan rígida es que se pueden ver las administraciones cada vez con menos oferta y que muchos concursos se queden desiertos porque no sean interesantes desde el punto de vista económico para los proveedores, y eso es un problema, ¿no? Porque no se podrán hacer muchas cosas. Y bueno, alentador, al menos lo ven, digo, Economía en la parte laboral, y Hacienda nos ha escuchado en un nivel político, pero no de máximo rango político. Hemos llegado a la ministra ni a los secretarios de Estado, Dirección General de Patrimonio del Estado, quien pilota la ley de contrato del sector público, y no se han pronunciado. Lo han recibido, pero no se han pronunciado, por lo tanto, hay que estar haciendo más incidencia. Se ha llegado también a la AIREF, que es ese organismo que controla, digamos, la sostenibilidad general del Estado, de las administraciones. No puede hacer nada, pero lo ha incluido como elemento de reflexión para sus informes, bien sean generales, bien sean particulares. Y bueno, la AIREF tiene una cierta posición de influencia, al menos lo que dice puede ser considerado por las autoridades económicas del gobierno y del Parlamento. Bueno, hemos ido también a otros frentes. Ante el Parlamento, grupos políticos, y aquí pues lo avanzaba, hay ya una proposición de ley del grupo parlamentario Sumar, que forma parte del gobierno, pero es la minoría del gobierno, que está pendiente de un pleno de toma en consideración en el Congreso para seguir o no su tramitación, y que se centra fundamentalmente en el impacto laboral, en esa parte que no es todo, pero es una parte muy relevante del sobrecoste. Y también porque no estamos solos ante los agentes sociales, fundamentalmente COE, como COE, CEPIME, como las patronales de los proveedores privados de las administraciones que sufren este problema en su escala. Y bueno, pues ahí hay un acercamiento importante con COE y es posible que estamos, espero, cercanos en el tiempo a firmar una alianza con la patronal, haciendo ver ante el gobierno y al resto de poderes del Estado de que esta cuestión trasciende lo privado, trasciende lo social, es general de cualquier elemento productivo, y a ver si en esa agregación
de sectores privados y sociales se puede hacer más fuerte y puede ser más persuasivo frente a los poderes públicos. Desde luego, esto, como decía antes, el peso territorial es enorme. La mayoría de servicios sociales o servicios de contenido social se prestan a través de las comunidades autónomas, que son las titulares de las competencias sociales, también en buena medida, aunque menor, de los ayuntamientos, de las corporaciones sociales, y por tanto se tiene que hacer paralelamente al hilo una labor de incidencia territorial que complemente a la estatal. Aquí también se ha trabajado a través de la comisión donde están todas las plataformas y mesas territoriales. Sé que es uno de los elementos que se está trabajando con Pedro Martínez y el resto de plataformas y mesas. Y bueno, aquí también señalar una buena práctica territorial del 2022, o sea que hace ya unos años, es la Ley 1/2022 de Cantabria, de reforma, de modificación de la Ley de Servicios Sociales cántabra, en que para el impacto salarial de los servicios sociales que prestan las entidades, pues establece el automatismo de que los conciertos, los contratos, cualquier fórmula administrativa de gestión de servicios sociales se actualizará automáticamente a pues, los aumentos salariales acordados, bien sea SMI, bien sea negociación colectiva. Pues Podemos, para aquellas administraciones territoriales que digan que es imposible, que la ley de desindexación se lo impide o que la ley de contrato del sector público, pues hay una ley de una comunidad autónoma que tiene un automatismo de incremento, de revisión en el caso de los impactos salariales. Pues lo podemos invocar. Nadie ha recurrido a esa ley, nadie ha dicho que sea inconstitucional, que invada competencias, que vaya contra la normativa de la Unión Europea de mercado interior, o sea que es perfectamente válida. En fin, termino, y perdona si me pasa un poquito. Esta es la situación, es un asunto en marcha que agudiza los problemas que ya teníamos de sostenibilidad severos del tercer sector, hace todavía más precaria nuestra situación, pero bueno, como no nos dan a elegir qué cosas tenemos que enfrentarnos o no enfrentarnos, pues nos viene y damos la mejor solución que creemos poder aportar. Hay un refrán castizo castellano de que nunca hay alegría en la casa del pobre. Desde luego nuestra casa es de gente de pobre, pero con ánimo, con esperanza. Y bueno, pues es un elemento más, no para hacernos que estemos más tristes, sino para ser más creativos, más certeros y más incidentes para que al menos este problema, si no se resuelve del todo, tenga avisos de resolverse a la vuelta de no demasiado tiempo. Muchísimas gracias y por el chat, como antes os decía Marina, si tenéis preguntas para mí, para Susi o después, tras lo que diga nuestro compañero Juan Antonio Segura, que no sé si le doy yo la palabra o se la doy a Marina y ella ya corre turno. Gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Pues, si os parece, pasamos la palabra ahora a Juan Antonio Segura, comisionado de Sostenibilidad de la plataforma, para que, como ya ha adelantado Luis Cayo, pueda hacernos un adelanto de nuestro posicionamiento, y también en este espacio abriremos un turno de preguntas que podréis lanzarnos a través del chat. Muchas gracias, Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Marina. Bueno, un saludo desde luego a las 180 personas que se han interesado, como nos decía Susi en la presentación, en esta temática árida, pero que afecta directamente a la sostenibilidad de las organizaciones del tercer sector de acción social. Y muchísimas gracias a Susi como vicepresidenta económica por su presentación y sobre todo a Luis Cayo por la excelente presentación que ha hecho en su intervención, donde perfectamente ha contextualizado la temática, ha definido perfectamente de qué estamos hablando con la ley de desindexación y con ese término tan técnico, tan específico de desindexación, y desde luego ha desgranado certeramente pues el impacto que está teniendo en las organizaciones del tercer sector
y también las propuestas en materia de incidencia política que estamos liderando desde el propio tercer sector, como es nuestra obligación para intentar que se produzca un cambio en este marco legislativo. Yo creo que es importante, como bien decía Luis, recordar que somos un actor social, pero también somos un actor económico y un actor político, y por lo tanto, desde esa triple dimensión tenemos la obligación de hacer el máximo de incidencia política para modificar la Ley 2/2015 de desintegración de la economía española y la afectación negativa que está teniendo sobre la sostenibilidad de las organizaciones del tercer sector. Voy a profundizar en algunos aspectos de los que ha planteado Luis y luego me centraré fundamentalmente en las propuestas que hemos elaborado para abordar esta incidencia negativa de la ley de desintegración en el sector. En primer lugar, hacer una referencia a lo que son el marco de financiación en el que nos venimos moviendo las entidades del tercer sector. Dentro de lo que es la financiación pública, evidentemente estamos hablando de subvenciones, de convenios, de la contratación pública y de la concertación social. Es importante decir que en este marco de financiación, la ley de desintegración de la economía española afecta directamente a la financiación en el marco de contratos, licitación a los cuales accedemos desde distintas instancias del tercer sector de acción social. Importante también reflejar y dejar claro desde el inicio de esta intervención que la concertación social, que es otro mecanismo, otro instrumento de financiación esencial de nuestro tercer sector, fundamentalmente en la relación con las administraciones territoriales, con las comunidades autónomas, no está sujeto a la aplicación de la ley de desintegración de la economía española. Por lo tanto, cuando hablamos de la concertación social, los conciertos sociales sí pueden actualizarse al IPC y como así se viene haciendo en algunas comunidades autónomas de manera ordinaria. Sin embargo, nos encontramos que en otros ámbitos se alude a la imposibilidad de hacerlo, justificándolo en el marco de la aplicación de la ley de desintegración de la economía española. Yo creo que es preciso dejar claro esta acotación desde el inicio. La ley de desintegración de la economía española afecta a los contratos, a las licitaciones a las cuales accedemos como entidades del tercer sector, pero no así a los conciertos sociales. Es un elemento esencial. Hay que recordar, y lo decía Luis en su intervención, la ley de contratos del sector público, que data del 2017, incorporó la transposición de las directivas comunitarias de contratación pública y de contratos de concesión. Importante esta transposición del marco de las directivas comunitarias porque dio a la ley de contratos del sector público una orientación mucho más social que tenía hasta ese momento y, por lo tanto, se convertía en sí misma en una herramienta de acción política en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, de manera que podía incentivar, que podía impulsar la participación del tercer sector con ese carácter social en la contratación pública. Un elemento esencial porque algunas de estas referencias son la base que podemos utilizar en nuestra argumentación política a la hora de defender una modificación para el tercer sector específica de la aplicación de la ley de desintegración de la economía española. Y digo bien porque esta modificación de la ley de 2017 de contratos de la administración de la administración del sector de los contratos del sector público convertía la contratación en una inversión social y no solamente en un gasto. Le daba, evidentemente, una orientación e impulsaba en los contratos públicos las consideraciones más de carácter cualitativo, más de carácter social, la importancia de la innovación social, la importancia de los aspectos medioambientales, estaban contemplados también necesariamente en los pliegos de los contratos de licitación de las administraciones públicas. Además, venía a poner más la mirada en los receptores de los servicios de carácter social, de carácter educativo, de carácter cultural,
que son en donde básicamente las entidades estamos participando en los pliegos de contratación pública. Por lo tanto, una mirada más en los receptores de los servicios y una mirada en menor medida en los propios licitadores. Y, por otro lado, cambiaba ese equilibrio de las ofertas, poniendo más el acento en los aspectos cualitativos y menos en los aspectos cuantitativos, es decir, menos importancia de la oferta económica y más importancia en la oferta más ventajosa de los elementos más de carácter cualitativo. Por lo tanto, estos elementos de carácter social y de impulso de la participación de las entidades del tercer sector en la contratación pública, en los contratos del sector público, es importante tenerlos en consideración porque son argumentos de peso para nuestra defensa de la modificación de la ley. También esta ley de contratos del sector público recoge la reserva de mercado en la cláusula, en la disposición adicional 4, recoge la obligación de los poderes públicos de las distintas administraciones de hacer una reserva del 7% del total de la contratación pública, que a partir de los 4 años de aprobación del marco legislativo se elevaba al 10%, de una reserva de mercado precisamente para favorecer la participación de las entidades del tercer sector de acción social, de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción que han sido impulsadas, que están siendo impulsadas por organizaciones del propio tercer sector de acción social. Incorporaba también el contrato reservado que lo regula la disposición adicional 48 de la Ley de Contratos del Sector Público, que también evidentemente es una apuesta clara por la orientación social de la contratación pública. Y por último, incorporaba la obligación de la incorporación de las cláusulas sociales en la contratación pública. Cláusulas sociales, que evidentemente hay una batería de referencias de indicadores sociales a tener en consideración en los pliegos de licitaciones de servicios, fundamentalmente de carácter social, cultural, educativo, sociosanitario. Y después determinaba que en caso de empate en una licitación concreta de un servicio, el desempate se produjera por valoración de los aspectos precisamente de carácter más social, de estas cláusulas sociales que se deberían de incorporar en los pliegos de licitación. Estos son elementos fundamentales que le dan esa orientación social a la contratación pública que debemos de tener muy en consideración. En el caso concreto del marco legislativo de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando hablamos concretamente ya de la aplicación de la desindexación a esta contratación pública, la posibilidad de la excepción de la revisión de costes, de la revisión de precios, está muy acotada, muy acotada. Realmente hay unas consideraciones muy concretas especificadas en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público que determinan en qué condiciones y para qué se puede modificar, se puede revisar los precios establecidos en un determinado contrato. Y fundamentalmente son contratos de obra, contratos de suministro, fabricación de armamento y equipamiento para las administraciones públicas, contratos de suministro de energía y dejando claro que en ningún caso son revalorizables al IPC ni las amortizaciones ni los costes financieros ni los costes generales en los que pueda incurrir el licitador ni, por supuesto, el beneficio industrial. Beneficio industrial que, como sabemos, no se aplica en el concierto social. El beneficio industrial está de aplicación en el contrato, licitación, pero no en el concierto social. Por tanto, cuando las entidades sociales estamos participando de la contratación pública, lo estamos haciendo en el marco no de los contratos de obra, sino de los contratos de servicios, fundamentalmente de servicios sociales, de servicios culturales, de servicios educativos, de servicios sociosanitarios, y lo estamos haciendo a través de la otra herramienta, que es el concierto social. Cuando hablamos de contrato de servicio, estamos haciendo referencia, que son en donde venimos participando las entidades sociales, a contratos de servicios que son aquellos cuyo objeto son las prestaciones de hacer, es decir,
las contrataciones consistentes en el desarrollo de una actividad o de una prestación dirigida para la obtención de un resultado de impacto concreto de un determinado servicio público. La ley de desindexación, lo planteaba Luis magníficamente en su exposición, se aprueba en el 2015 en un contexto efectivamente con una inflación que se situaba en torno al 0,02% frente a tasas de inflación posterior en años posteriores, 2021, 2022, 2023, 2024, que se han situado en el 6,55, 6,1 en el 22, 3,30 en el 2023 o 2,85 en el 2024, habiendo tenido algunos meses en el 2022 en donde la inflación alcanzó 2 dígitos con el 10,80. Por tanto, evidentemente lo planteaba Luis, hacemos referencia a la necesaria modificación de la ley de desindexación fruto de las condiciones económicas inflacionistas muy diferentes del contexto económico en el que surge esta iniciativa de la ley de desindexación de la economía española en el año 2015. Posteriormente, en todas estas anualidades, además de el aumento de la inflación hasta cifras de 2 dígitos, nos hemos visto abocados a aplicar las subidas del salario mínimo interprofesional, pero también la subida de las cotizaciones a la seguridad social por parte de las entidades sociales, fruto de la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional. Nuevo mecanismo para proteger el sistema público de pensiones que incrementa nuestros costes salariales en cuanto a las cotizaciones a la seguridad social en un 0,8% inicialmente. Evidentemente, si además hablamos de los incrementos salariales pactados por el sector en el marco del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social, si hablamos también del impacto que están teniendo pues toda la política arancelaria del gobierno, nuevo gobierno de Estados Unidos, como fue el impacto en el incremento de los gastos corrientes o el incremento de los costes de la vivienda, pues evidentemente estamos en un contexto absolutamente cambiante que no tiene nada que ver con la situación del 2015 en donde surge la ley de desindexación. Sobre el impacto que está teniendo, evidentemente, en la sostenibilidad de nuestras organizaciones, también lo ha reflejado muy adecuadamente Luis, y evidentemente estamos en un escenario que está llevando a pérdidas económicas a muchas de nuestras organizaciones, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo, a las entidades del tercer sector de acción social que participan en contratos del sector de servicios del sector público. Evidentemente nos está llevando a un escenario de posibles pérdidas ante la imposibilidad de actualizar los costes al IPC. Además, se imposibilita la renuncia de los contratos porque tiene unas consecuencias y un impacto económico sobre las entidades que es imposible de sostener y, por tanto, no ha lugar la renuncia de los contratos en vigor, y algunos de los contratos que tenemos que también son susceptibles de posibles prórrogas manteniendo los precios establecidos en el contrato inicial. Todo ello, evidentemente, nos lleva a unas duras consecuencias que son inasumibles por parte de las organizaciones del tercer sector, que nos llevan a este posicionamiento social y político y económico para solicitar una modificación de la ley de desindexación. ¿Qué posibilidades o qué mecanismos se han establecido? Hay una serie de precedentes en donde se han tomado decisiones de índole político que han posibilitado una actualización de precios en algunos casos concretos, algunos que vienen recogidos en el propio marco legislativo y otros que se han ido incorporando por aplicación de reales decretos. En concreto, el artículo 103.2 ya establece la posibilidad de actualización de precios de los contratos de obra, fundamentalmente en el suministro de fabricación de armamento, equipamiento para las administraciones públicas, como decía anteriormente, y en los contratos de suministro de energía, siempre y cuando el contrato establezca un periodo de recuperación de la inversión que sea igual
o superior a 5 años. Como hemos dicho anteriormente, no son revisables de acuerdo a la aplicación del propio marco legislativo en vigor, los costes asociados a amortizaciones, costos financieros, costos generales o de estructura o beneficio industrial. La posibilidad de revisión de precios de contratos públicos en el caso de contratos de obras, suministros o fabricación de armamento venía motivado por el incremento de los costes de las materias primas o de la energía. Y en el caso de los contratos con los proveedores de alimentos de las prisiones por parte del Ministerio del Interior, se ha buscado una salida concreta de manera que paliara el impacto de la subida de los costes a las entidades que tenían esta tipología de contratos. Por lo tanto, nos encontramos con una excepción en el caso de los contratos vinculados a proveedores de alimentos en prisiones. También se han establecido otras excepciones concretas en el sector agrario, sector ganadero, y por tanto entendemos que son excepciones que se pueden también aplicar y se podrían aplicar al tercer sector de acción social de manera específica. Como bien planteaba Luis, nos hemos encontrado con una proposición del Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados que plantea una modificación de la Ley de los Contratos del Sector Público y de la propia Ley de Desindexación. En parte, muy alineada con los postulados del tercer sector. Lo que viene a plantear es una modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público y propone un nuevo artículo 103 bis con la actualización del precio por incremento de los costes salariales. Haciendo referencia evidentemente a aquellos casos en donde los costes salariales superen el 30% del total del coste de la licitación. Evidentemente, desde el tercer sector nos hemos posicionado de manera favorable a la proposición del Grupo Sumar, pero entendemos que deberíamos de ir más allá en nuestras propuestas. En concreto, las propuestas que hacemos en nuestro documento referido desde el tercer sector de acción social, lo primero que planteamos es una modificación de la propia ley de desindexación por medio de un instrumento que tenga el rango legal, la categoría legal, por lo que entendemos que no es suficiente con que sea una iniciativa del Gobierno, sino que tiene que ser un acuerdo del Congreso de los Diputados. Evidentemente, esta modificación de la Ley de Desindexación de la Economía Española, en los términos que defendemos desde el tercer sector, requiere del apoyo parlamentario necesario y de ahí la interlocución con todo el arco parlamentario que estamos desplegando, como bien planteaba Luis en su intervención. Por otro lado, planteamos la modificación del artículo 5 del Real Decreto que desarrolla la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, el Real Decreto 55 de 2017 de 3 de febrero, que hace referencia a los mecanismos, a la actualización precisamente de los costes laborales. Planteamos una necesaria modificación de ese artículo 5 de manera que se haga otra referencia a la posibilidad de la actualización de los costes laborales vinculados a los convenios o a los convenios colectivos de aplicación en el tercer sector de acción social. Planteamos de igual forma la necesidad de ampliar las excepciones. Las excepciones, algunas de ellas he hecho referencia en la intervención, las excepciones que vienen marcadas en el artículo 103 de la Ley de Contratos del sector público, se deben ampliar, de manera que se vinculen también todos los contratos que tengan un fin social, todos los contratos que suscriban las entidades del tercer sector para el desarrollo de servicios sociales, de servicios culturales, de servicios sociosanitarios, de servicios educativos. Por lo tanto, se trata de vincular esa excepcionalidad a los fines sociales del contrato licitación a los cuales estamos
concurriendo. Coincidimos con la propuesta de Sumar en cuanto a que sean actualizables también los costes salariales cuando superen el 30% del presupuesto base de una licitación y se vean afectados por la subida del salario mínimo interprofesional, de manera que se supere el presupuesto base fijado en la licitación, en los pliegos de contratación. Proponemos la previsión de revisión en el caso de uso de materias o energía que dependan de la fluctuación de los costes a nivel europeo, a nivel mundial, nacional. Y también proponemos que debe a su vez articularse en los pliegos de los contratos de servicios de carácter social la fórmula para que se pueda abordar una revisión periódica, en atención precisamente al incremento de los costes y las variaciones que pudieran producirse a lo largo de la vida útil de la duración de un contrato y que no esté exclusivamente limitada al incremento de los costes de las materias primas o de la energía. Básicamente es el marco propositivo que hacemos desde la plataforma del tercer sector. Por tanto, afecta a la modificación de la ley de desindexación, modificación del Real Decreto que desarrolla la ley y también la modificación de la ley de contratos del sector público en su artículo 103, ampliando las excepciones. Para conseguir este objetivo, lo planteaba también Luis, un despliegue evidentemente de alianzas necesarias y generar un proceso de interlocución multiactor, como el que estamos lanzando en este momento, las organizaciones sociales con el conjunto de actores que entendemos que con los que tenemos que conformar una necesaria alianza para hacer posible el objetivo que nos planteamos. Diálogo con los grupos parlamentarios, el diálogo con el gobierno, con los distintos ministerios, no solamente con trabajo, con economía, con hacienda, con inclusión, seguridad social, inmigraciones, y también con el resto de actores económicos, sociales, como evidentemente la COE, la CEPIME, CEPES, las patronales del tercer sector de acción social, con las que ya venimos estableciendo ese diálogo. Con todo ello, evidentemente, tenemos que llevar a la mesa de diálogo civil una propuesta concreta que nos permita conseguir los objetivos que nos planteamos. Modificación de la ley, modificación del Real Decreto y modificación de la ley de contratos del sector público. Estos son los objetivos, esta es la hoja de ruta y bueno, pues ahora a vuestra disposición para cualquier aclaración. Me acompaña aquí en la sala Maricruz, que es abogada de Fundación CEPAIN, del Servicio Jurídico de Fundación CEPAIN, por si fuera necesario alguna aclaración de carácter jurídico, de carácter técnico, en la que pudiéramos necesitar en las preguntas que nos vais a ir formulando por el chat. A vuestra disposición y muchísimas gracias. Sí, Juan Antonio, pues sí. Hemos recibido algunas preguntas. Una de ellas preguntaba si se ha visibilizado esta problemática en el ámbito europeo, por ejemplo, si se ha trasladado de forma específica a la Comisión o al Parlamento Europeo. Y por otro lado, preguntaba por datos más específicos, si contamos con datos sobre el efecto real de esta situación, como por ejemplo el impacto económico o el número de renuncias a renovar servicios o la no presentación por parte de las ONGs a determinadas licitaciones. Sí, en principio hemos recibido, evidentemente, ejemplos muy concretos de distintas organizaciones del tercer sector en el ámbito autonómico a través de las PTS, de nuestras plataformas del tercer sector a nivel autonómico. Hemos recibido una casuística amplia de cómo está impactando, evidentemente, este marco legislativo en un contexto especialmente inflacionista como el que hemos sufrido, y también en
un impacto sobre la economía española de la guerra de Ucrania o de las políticas arancelarias que está poniendo en marcha el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos casos concretos, casuística concreta, analizada y del fuerte impacto que está suponiendo para nuestras entidades el contexto que hemos presentado, que hemos explicado. Evidentemente, no tenemos, que yo conozca, un análisis comparativo a nivel europeo. Tenemos que estar hablando que estamos haciendo referencia a un marco legislativo español, la ley de 2015, y que, por tanto, ese análisis comparativo a nivel europeo en este momento no lo tenemos encima de la mesa. Pero me complementa Luis o Susi en esta respuesta. Pues si me permitís, coincido en lo que ha dicho Juan Antonio. Yo en el chat he contestado, igual me he adelantado a las dos preguntas. Respecto de la cuestión europea, es que no es, la desindexación no viene obligada por normativa europea. Entonces es un tema nacional y cada Estado pues le da la respuesta en uso de sus potestades, atribuciones, de su soberanía que considera, ¿no? Entonces, no es la instancia adecuada la Unión Europea, la Comisión, porque no proviene de una decisión suya o de competencias que directamente hayan emanado en el ejercicio de su poder, ¿no? Eso, por otra parte, pues hace, no sé si más sencillo o más complicado, porque si fuera Europa, el gobierno central nos diría, pues iros a Europa y cambiar las directivas, los reglamentos, con lo cual se podría complicar más y siempre es una excusa, ¿no? de que es responsabilidad de otro, ¿no? Y respecto de los datos, yo creo que la casuística, como muy bien ha dicho Juan Antonio, está conocida, está medida, se han sacado factor común de todas las distintas realidades, pero la deseable, que sería muy deseable, agregar, aflorar y hacer datos estadísticos de todo, por ejemplo, de renuncias o de impacto en la pérdida o en el deterioro del empleo, yo creo que hay que reconocer nuestras debilidades, no estamos maduros, ni tenemos medios, ni hay una interconexión en tiempo real entre esas 28.000 entidades como para tenerlos. No me consta que la PTS tenga nada y que la comisión haya podido aflorarlo, pero por dificultades objetivas, porque sería un ideal tenerlo, pero bueno, somos lo que somos y tenemos las fuerzas que tenemos. Genial, pues muchas gracias Luis y Juan Antonio. Tenemos una segunda pregunta que tiene que ver con el papel de las entidades territoriales y pregunta qué papel pueden jugar las comunidades autónomas y entidades locales en esta reforma, cómo se podría articular una posible estrategia y cuál pensáis que sería la mejor manera con los agentes y en qué tiempos. No sé, me lanzo yo. Yo algo he dicho en la estrategia de incidencia, el trabajo colaborativo y paralelo de las mesas y plataformas es esencial y quizá lo más eficaz es desmontar el argumentario falso, falaz de las comunidades autónomas que dicen que en la situación actual no pueden hacer nada, algo pueden hacer, se ha explicado muy bien por parte de nuestro comisionado. Y bueno, cierran la puerta y pretestan imposibilidades que no son tan ciertas, ¿no? Para lanzar la responsabilidad a la administración central. Yo creo que conciencia en las administraciones autonómicas, sobre todo, ¿no? De que tienen que hacer algo más, son los gestores de los presupuestos más voluminosos, más abultados, dedicados a servicios sociales, a servicios de contenido social. También son los responsables de impulsar, de promover, de no permitir que el tercer sector de acción social colapse en sus territorios, ¿no? Tienen diversas responsabilidades cruzadas
y creo que debería ponerse esta cuestión pues, en las agendas políticas de lo social en primeras posiciones, ¿no? en los territorios. Y después pedirles que nos acompañen, porque el tercer sector no solo mira a las comunidades autónomas, a los municipios y provincias, sino que está tratando de cambiar el origen, que es la legislación. Bueno, sabéis que muchas comunidades o algunas tienen partidos políticos autonómicos o nacionalistas que son definitivamente son decisivos en la conformación de mayorías, pues hay también en esos territorios, no digo que los demás no, pero en particular, pues trasladarles la cuestión, el problema y pedirles su actuación, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un trabajo de lluvia fina, de insistencia, de permanencia, de que en la gestión mejoren y en la política acompañen. Sí, yo profundizando, Marina, en la misma línea que plantea Luis, dos miradas. Una al propio sector. Tenemos obviamente la obligación de tener un marco de coordinación estrecho entre nuestras plataformas territoriales y la plataforma del tercer sector a nivel estatal, de manera que el documento de posición que hemos elaborado sea ampliamente conocido y difundido en términos de interlocución, de diálogo civil en cada ámbito territorial en donde estamos presentes. Reforzar también esa estrategia de alianza multiactor que estamos desplegando en el ámbito territorial, en el ámbito autonómico, y esto evidentemente nos daría coherencia como sector. En segundo lugar, desde las administraciones territoriales, desde las comunidades autónomas que han desplegado todo lo que es la regulación de la concertación social, dejar claro y con argumentos de peso de carácter legislativo que la concertación social no está sujeta a la ley de desindexación de la economía española y que, por lo tanto, los conciertos sociales pueden estar sujetos a actualización de costes. Por tanto, que ninguna comunidad autónoma se acoja a este marco legislativo para justificar la no actualización de precios. Ahí hay que tener un argumentario jurídico muy potente, lo tenemos, para que esto no suceda. Absolutamente fundamental ese elemento, tenerlo muy en consideración. Muy bien, pues seguimos teniendo más preguntas. Una de ellas hace referencia a la PNL que se presentó ya por el Grupo Parlamentario Sumar, en el que dice, por vuestra experiencia, teniendo en cuenta que ya existe una iniciativa en el Congreso presentada por Sumar, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que se modifique la legislación correspondiente en cualquiera de los diferentes escenarios políticos en los que nos veamos en el futuro? Bueno, aquí no hay ninguna certidumbre y no se puede hacer de profeta. El periodo de sesiones actual está a punto de acabar. Por tanto, la primera medida sería un pleno de toma en consideración. No es seguro que se vaya a tomar en consideración. El pescado no está vendido aún. Entonces, pues como mucho yo creo que ya será en otoño cuando se pueda debatir esto y tendremos que hacer y recrudecer la incidencia para que al menos comience a tramitarse, porque ahora mismo es una proposición de ley, no PNL, se toma en consideración, si hay mayoría del Pleno del Congreso, sigue adelante y se abre el periodo de presentación de enmiendas, bueno, pues el íter legislativo habitual, ¿no? Congreso y después Senado, pero hay un hecho previo, es que se toma en consideración. Si no se toma en consideración, muere ahí. No. Entonces, ahora mismo, si todo fuera bien, pues sería para el año que viene. No daría tiempo a publicarla, a aprobarla y que entre en vigor antes. Pero no tenemos seguridades de que vaya a ir bien y, por tanto, la necesidad de coaligarnos para conseguirlo y desplegar los máximos esfuerzos. Pues hay una pregunta que se ha repetido bastante, que tiene que ver un poco con la incidencia política y que hace referencia a cómo podemos sumarnos
cada una de las organizaciones a esta estrategia de incidencia y cómo pueden las entidades del tercer sector unirse y movilizarse para lograr el cambio legislativo. Bueno, en este caso es simplemente reafirmar lo que ya han comentado Luis y Juan Antonio. Hay una cosa que del día a día de la entidad es que nosotros tengamos la suficiente argumentación jurídica por cada vez que nos sentemos con la administración, explicar cuál es la situación jurídica, cuál es nuestro margen de maniobra y lo que ellos pueden o no pueden hacer. También que sientan la tensión y la presión de que no nos quedamos callados, que se pueden hacer cosas, que esto está encima de la mesa, que se está hablando con los grupos parlamentarios, que se está hablando a nivel estatal, pero que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental. Además, tienen una responsabilidad en cuanto a los servicios que se prestan, con lo cual están en una situación también de presión, porque por un lado nos tienen a nosotros, o bueno, al resto de entidades, las cuales tienen presupuestos deficitarios y se puede producir una renuncia y el no prestar esos servicios, que eso está en su responsabilidad. Y por otro lado también en la parte de opinar y bueno, de apoyar el cambio de ley. Hay otra parte también que se está trabajando que es a través de las plataformas territoriales, de la propia plataforma del tercer sector. Territorialmente se reúne, se trabaja, se habla de este tema y ahí también se puede hacer de una manera colectiva, es decir, por la parte del sector, conjuntamente a través de las plataformas territoriales, hay reuniones, hablar de estos asuntos a nivel territorial y también por las propias entidades individualmente, que tienen su interlocución del día a día en los servicios que prestan. Bueno, yo creo que se pone en valor, como bien plantea Susi, la importancia de lo que ha sido el proceso de articulación del tercer sector en España. En este caso concreto que nos ocupa, como es el impacto sobre la sostenibilidad de las organizaciones del tercer sector de acción social de un marco legislativo, como es la Ley de Desindexación de la Economía Española, pues se pone de relieve la importancia de tener un sector articulado, fuertemente articulado, coordinado, y que no solamente estemos trabajando en la implementación de las políticas sociales, sino también en la gobernanza en términos globales de estas políticas sociales y, por lo tanto, seamos un agente con capacidad de incidencia política. Esta articulación con la capilaridad que nos da la presencia territorial y la estructura estatal, en este momento es esencial y se visualiza con claridad la importancia de estas estructuras y de tener un marco de coordinación muy estrecho entre los niveles territoriales y el estatal. Muchas gracias, Asunción y Juan Antonio. Si os parece, damos paso a las dos últimas preguntas, que vamos un poco justos de tiempo. Por un lado, es una poco más específica, que tiene que ver con si podemos decir dónde se recoge que los conciertos sociales no les afecta. Esa por un lado, y por otro, tal y como ha mencionado nuestro vicepresidente Luis Callo, se ha hecho referencia a la interlocución que hemos mantenido desde la plataforma con patronales como la COE, y preguntaban por el chat si podemos informar sobre el posicionamiento que tienen desde la COE y si en efecto también son partidarios de que se produzca esta reforma. Pues Luis, sí. No sé si por alusiones respondo a lo de la COE. Vale. Y si quieres la otra lo haces tú, Juan Antonio, Susi. Es verdad que con la COE pues, somos cosas distintas y tenemos miles de discrepancias, ¿no? En muchos aspectos de modelo económico, del papel del Estado, de garantía de los derechos sociales. Bueno, pero bueno, cuando te acercas a otras instancias que están en la sociedad y que tienen su relevancia, es para buscar afinidades y al menos colaborar donde haya afinidades. Desde luego que supongo que los contratos reservados en favor de empresas sociales, centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción no serán bien recibidos ni serán plato de gusto para la patronal, pero de eso no hemos hablado. Hemos hablado de hacer una acción conjunta en lo que valga para que la administración, los poderes públicos nos vean conjuntamente al proveedor privado y al proveedor social que está compartiendo un impacto negativo, ¿no? Y eso puede ayudarnos a que salga la demanda. En las cosas en que no hay acuerdo, que tenemos modelos y cosmovisiones muy separadas, pues ahí no abonamos porque sabemos que no vamos a encontrar ese acuerdo. Acordamos en aquello
en donde hay una mínima base para un cierto consenso. Sí, en cuanto a dónde se recoge, estamos hablando que el concierto social, precisamente lo que hace la directiva comunitaria es regularlo como una fórmula no contractual de prestación de servicios públicos de carácter social. Por lo tanto, es la propia directiva europea la que marca y permite a las administraciones públicas que puedan depositar una concesión de una licencia o una autorización a una entidad del tercer sector para desarrollar un determinado servicio público de carácter social, de carácter cultural. Por tanto, no es un contrato. Al no ser un contrato, no está regulado por la ley de contratos del sector público y, por tanto, no está sujeto a la aplicación de la ley de desindexación de la economía española. Esta es la justificación, evidentemente de carácter técnico, que tenemos que argumentar porque he escuchado en algunas mesas, he acompañado algunas plataformas de la PTS a nivel territorial que están en este momento negociando precisamente el desarrollo de la concertación social, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que está en este momento desplegando el desarrollo de la concertación social al abrigo de la modificación de la Ley de Servicios Sociales, y se está planteando la vinculación del concierto social a la aplicación de la Ley de desindexación y, por lo tanto, la no sujeción al incremento de los costes salariales y otros costes inherentes a la ejecución de un concierto social. El marco que justifica el que no es aplicable esta ley es precisamente la propia directiva y el que el concierto social es una fórmula no contractual de colaboración entre las entidades del tercer sector de acción social y las administraciones públicas en el desarrollo de servicios sociales. De hecho, estamos en el debate que algunas comunidades autónomas han regulado la concertación social limitando el concierto social exclusivamente a entidades del tercer sector. Tenemos otro segundo bloque que han declarado la posibilidad de que participen entidades sin ánimo de lucro y entidades con ánimo de lucro en la concertación social, y un tercer bloque que ha declarado el carácter preferente de las entidades sociales sin ánimo de lucro. Por tanto, la argumentación técnica es esta, que el concierto social no es una figura contractual, no es un contrato. Y, por tanto, no está sujeto a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y tampoco a la Ley de Desindexación de la Economía Española. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Si os parece, damos por finalizadas las preguntas del chat y pasamos a la última parte del webinario. Pero antes de eso, quería agradecer enormemente a los vicepresidentes de la plataforma, tanto Luis Cayo como Asunción, y a nuestro comisionado de sostenibilidad, Juan Antonio Segura, por habernos ilustrado también toda esta materia relacionada con la ley de desindexación. Ya por último, como digo, voy a dar la palabra a mi compañera María Otero, que es responsable de comunicación de la plataforma, para que pueda explicarnos una acción de comunicación conjunta que llevaremos a cabo entre todas las entidades y también pueda explicar diferentes materiales que tendréis disponibles, que sin duda alguna toda esta parte comunicativa es de capital importancia para toda la estrategia de incidencia política que llevamos a cabo desde la plataforma. Gracias, María, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias. Ahora de manera breve os queremos explicar que en paralelo a todas las acciones de incidencia política que nos han detallado a lo largo de este webinario, desde el Departamento de Incidencia y el Departamento de Comunicación de la plataforma, hemos elaborado un kit de comunicación y creatividades que va a estar disponible para todas las entidades sociales que queráis sumaros a la reclamación de la modificación de la ley de desindexación. En este sentido, y para poder mostrar la unidad del tercer sector ante esta demanda, lo que proponemos es poder llevar a cabo una acción comunicativa conjunta de todas las entidades el próximo 18 de junio a las 10 de la mañana, ¿vale? La semana que viene. Para ello hemos elaborado varios materiales que van a estar disponibles para que podáis utilizarlos de la forma que mejor se adapte a vuestras necesidades. En este sentido, vais a tener disponible una plantilla de nota de prensa que recoge las reivindicaciones que se han tratado a lo largo de este webinario
Y es una plantilla en la que cada entidad la podéis personalizar con vuestros logos y con vuestra información adicional, por supuesto. También habrá disponibles creatividades para redes sociales y también propuestas de mensajes para haceros más fácil todo lo que es la difusión. Habrá también un PowerPoint explicativo de cómo vamos a llevar a cabo esa acción comunicativa que os proponemos para el 18 de junio. También hemos añadido una creatividad para poder poner la firma de correo y así aumentar lo que es la difusión. Además, y también nos parece muy importante remarcar que dentro de este kit, y muy relacionado con todo lo que es el ámbito de la incidencia que se ha abordado en el webinario, habrá disponible un argumentario que explica de manera sencilla la situación y la propuesta de modificación de la ley. Este argumentario pensamos que puede resultar de mucha utilidad para cuando se acuda a reuniones con la administración pública, con otros actores de interés o en cualquier foro en el que podáis participar. Además, también habrá disponible un documento con 9 mensajes clave para facilitar todo lo que es la comunicación y que podamos unificar también todos los mensajes y manifestar lo que es la unidad de todas las entidades sociales. Por supuesto, en el kit también vais a tener disponible el documento completo, la propuesta de reforma que hemos compartido aquí a través del chat, y simplemente deciros que todas las personas que os habéis inscrito en este webinar vais a recibir por correo electrónico estos materiales, no os preocupéis, no los tenéis que buscar, los recibiréis en el correo, os lo enviaremos el próximo lunes y estará todo el material de incidencia y de comunicación para que os podáis organizar de cara a la acción que os proponemos del 18 de junio. También estos recursos estarán disponibles directamente en nuestra página web para las entidades sociales que no hayan podido estar en el webinario, pero que se quieran también sumar a la acción comunicativa, también van a poder a través directamente de la página web del enlace que ha compartido mi compañera Marina. Así que con todo, simplemente animaros a que todas las entidades os podáis sumar a esta acción conjunta del 18 de junio a las 10 de la mañana para que podamos mostrar la unidad del sector. También os animamos a compartir la información, por supuesto, y a utilizar los materiales no solo ese día, sino en cualquier momento que consideréis que puede resultar de utilidad. Y, por supuesto, desde la plataforma estamos disponibles, el equipo de comunicación, el equipo de incidencia, para cualquier duda o cuestión que podáis necesitar. Y bueno, creo que con todo esto damos por finalizar el webinario, Marina, y nada, muchísimas gracias por acompañarnos.